a empezar hablando de todo lo que serían alteraciones vasculares, ¿sí? Empecemos por aneurisma. El aneurisma, ustedes se acuerdan de Pato, ¿sí? Que era justamente todo lo que sería una dilatación patológica de la aorta, ¿sí? O la puede ser cualquier otro vaso, pero principalmente a nivel de la aorta. ¿Qué va a pasar? Puedes tener una dilatación que es de tipo sacular, ¿sí? O una que es de tipo fisiforme, ¿sí? Que sería de esta de acá, ¿ok? La más frecuente de todas es la sacular, ¿sí? Y es la menos grave, por suerte, ¿ok? Pero lo que quiero que ustedes sepan es que nosotros lo que hacemos es justamente separar la aorta en dos lados, el lado A y el lado B, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque no es lo mismo tener un aneurisma acá, ¿sí? Que tenerlo acá. Son tratamientos completamente diferentes y uno es una emergencia y el otro no, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las causas por el cual puedes tener un aneurisma? Solo tienes que pensar en todo lo que puede alterar la aorta, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, una placa de ateroma, hipertensión arterial, motivo por el cual en Argentina predomina justamente la aparición de aneurismas, sífilis terciaria y aortitis infecciosa, ¿ok? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vas a tener un soplo de insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes una dilatación de la aorta. Si tienes una dilatación de la aorta, acá, ¿qué tenías? Tenías la válvula. La válvula está dilatada, por ese motivo hay una insuficiencia, ¿ok? Bien. Puedes tener un infarto de miocardio por compresión de los, igual esa sería una mala leche tremenda. Puedes tener compresiones de nervios como el nervio vago o el nervio frénico, lo que vas a alterar la voz de una voz biconal, o el diafragma, compresión bronquial, lo que da lo que sería el asma cardíaco también, y el síndrome de la vena cava superior. Recuerden que en la vena cava superior tenía epistaxis, edema de nervios superiores, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué voy a pedir justamente para un paciente que sospecha que tenía una clínica de un aneurisma? Voy a pedir una radiografía, sí, donde voy a ver justamente un aumento del botón aórtico, una angiotomografía que es buenísima porque evidencia muy bien la dilatación de la aorta. Ustedes no sé si ya vieron en esa altura, pero si no vieron todavía, ya van a ver un aneurisma en diagnóstico por imágenes. Vas a tener el ecodoppler o la eco bidimensional, que está buenísimo porque recuerden que el ecodoppler es uno de los estudios más fieles, digamos, para todo lo que es cardio. Y en el laboratorio vas a pedir todo lo que serían las pruebas no treponémicas para descartar sífilis terciaria, nada más, ¿sí? Bien, ¿cuál es el tratamiento? Que es la parte que se pregunta y es la parte importante. Si el paciente es asintomático, porque sí, el paciente puede ser asintomático, lo que va a pasar es que solo vamos a hacer seguimientos con ecografía y tomo, ¿sí? Pero eso es una barbaridad. ¿Cómo el paciente puede tener un aneurisma y voy a dejarlo ahí? Porque el aneurisma está compensado, el paciente no está hemodinámicamente descompensado. Obviamente no se lo vas a dejar ahí por vida, ¿sí? Vas a hacer el tratamiento, vas a ver si vas a poner todo lo que serían el stent o los metales, pero tenés tiempo para hacerlo, digamos, ¿sí? El paciente tiene que cambiar el estilo de vida, obviamente, justamente porque la hipertensión y la aterosclerosis son factores de riesgo, ¿ok? Ahora, si el paciente tiene una dilatación mayor a 5,5 en la aorta ascendente, que sería la parte A, o mayor a 6,5 en la aorta descendente, que sería la parte B, el tratamiento es quirúrgico directamente, ¿sí? Acá en este caso no importa si es asintomático o no, tengo que hacer el tratamiento quirúrgico, ¿ok? ¿Cómo es el tratamiento quirúrgico? En la zona A, ¿sí? Es muy complicada. ¿Por qué? Porque está justo en la salida, digamos, del ventrículo. Entonces, es un problemazo, ¿sí? Entonces, es una cirugía de mal pronóstico. Ya la B tiene la característica de que puedes poner un stent, sí, acá, y tiene muy buen pronóstico, normalmente no tiene ningún problema. Ya la torácica tampoco tiene tanto problema, porque lo que puedes hacer es extirpar esta parte, sí que tiene el aneurisma, y poner todo lo que sería una prótesis, ¿sí? Entonces, también tiene muy buen pronóstico. O sea, la zona complicada es la zona A, ¿ok? Por eso hay que saber justamente que se separa en zona A y zona B, ¿ok? Recordando que si tiene más de 5,5 en ascendente o 6,5 en descendente, se hace el tratamiento sí o sí, independiente si es asintomático o no, ¿ok? Independiente si está en el lado A, en el lado B, etc. Bien. Ya la disección aórtica, que es otro cuadro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tenés un desgarre, ¿sí? De la aorta. Entonces acá tenés tu aorta, linda y bella, ¿sí? Hasta que de la nada, por algún motivo, se desgarra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la sangre que está pasando por todo este lado, ¿sí? Ahora va a empezar a entrar por acá. Entonces la sangre que está acá ahora va a entrar en la pared, digamos, de la aorta, ¿sí? Ese es un problema. Espera que ese dibujo no quedó didáctico. Entonces toda la sangre que tengo acá, ¿sí? Ahora también va a estar entrando en la pared de la aorta. ¿Por qué? Porque tengo una apertura que está en esta parte, ¿sí? Entonces, justamente se desgarra y empieza a entrar. Eso es un problemazo. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener una alteración del flujo, ¿sí? Que me va a dar un flujo turbulento. Y además de eso voy a tener un momento de acá que, dependiendo del tipo de disección, va a ser una urgencia, ¿sí? Una emergencia, digamos. Porque puede llevar a la muerte del paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente va a entrar en shock. ¿Qué causas pueden llevar? Pregunta de examen, ¿sí? Las mismas causas de un aneurisma, ¿sí? Así que ya sirve para memorizarlas. Y además de eso, ejercicio con pesas, cocaína y embarazo, ¿ok? Acá también vamos a separarlos en tipo A y tipo B, ¿sí? Y la palabra llave que pone los dos siempre en el examen es que tiene un dolor desgarrante o un dolor delacerante o lacerante, ¿sí? ¿Qué significa lacerante? Es un dolor que normalmente viene desde la espalda, ¿sí? Y es un dolor intenso, pulsátil, digamos, ¿sí? Que es un diferencial con el IAM, ¿sí? Porque te puede pedir también cómo diferencias del IAM. El IAM, el dolor es opresivo, ¿sí? Y acá el dolor es lacerante, ¿ok? Bien, además de eso, tiene la característica de que, o sea, cuando lean eso en el examen es una disección aórtica, ¿ok? Bien. A veces puede ser asintomática, sí, principalmente pacientes diabéticos por la neuropatía diabética o pacientes ancianos, sí. Y el paciente tiene signos de shock, recuérdense que era justamente la hipotensión, sudoración, bradicardia o taquicardia dependiendo, sí. Y el paciente tiene principalmente, que en mi opinión es la clínica principal, que es la asimetría de pulso, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que vas a medir justamente el pulso del paciente, vas a palparlo y vas a ver lo que no se encuentran iguales. ¿Por qué? Porque de un lado va a tener un flujo y de otro lado tiene otro flujo completamente diferente, ¿sí? Bien. Además de eso, el paciente puede tener todo lo que serían extravasaciones, ¿sí? De pleura, hemoptisis, melena y etcétera, ¿sí?
Bien, vas a pedir una radiografía, ¿sí? Donde puedes tener el conocido signo del calcio, un electrocardiograma para descartar un IAM, sí, que puede llevar justamente al cuadro de disección aórtica, ¿sí? Vas a pedir dímero D para valorar todo lo que sería la formación de coágulos, etc. Donde valores menores a 400 son muy buenos para descartarlos. O sea, recuerden que el dímero D nunca es específico, pero en este caso, si no hay dímero D mayor a 400, hay muy pocas chances de que haya justamente una disección aórtica. Vamos a pedir una angioresonancia magnética que permite la valoración de la extensión de la disección, ¿sí? Ustedes van a ver el diagnóstico por imágenes que se puede ver muy bien, justamente la aorta toda abierta, digamos. El ecocardiograma, ¿sí? Y los principales van a ser la tomografía. La tomografía es buenísima porque vas a ver, en el caso que veas un axial, ves el círculo de la aorta y como que una división así, donde vas a tener una luz verdadera y una luz falsa, ¿sí? Está buenísimo la tomografía porque puedes ver muy bien, puedes ver cuál es el tamaño y hacia dónde va, ¿sí? Bien, otra va a ser el ecocardio transesofágico, el mismo que usamos para endocarditis, ¿sí? Y la angiografía por vía femoral, ¿ok? Esa se pregunta. Te va a preguntar cuáles son los 3 principales estudios. Son esos 3, ¿ok? ¿Cómo haces el tratamiento? El tratamiento vas a hacerlo con beta bloqueantes, empiezas con eso, ¿sí? Si el paciente tiene contraindicaciones, verapamilo. Siempre que tienen contraindicaciones beta bloqueantes, verapamilo para cualquier patología, ¿sí? Y vas a usar para bajar la tensión arterial. La tensión arterial sigue, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a usar derivados de nitrato. Fíjense que es casi el mismo tratamiento cuando nosotros dijimos de la crisis hipertensiva, ¿sí? Bien. La disección de tipo A, que recuerden que era lo que estaba asociado al inicio de la aorta, ¿sí? Esta parte, vas a hacer una cirugía urgente, ¿por qué? Porque es grave, ¿ok? Ya la disección de tipo B vas a hacer control médico y vas a ver las alternativas para cirugía, ¿ok? Bien, ya la coartación de la aorta, ¿sí? Que es una pregunta que a veces suele estar en los exámenes y es una pregunta muy fácil porque siempre te ponen las palabras clave, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tenés como si fuera una estrangulación de la aorta, ¿sí? La aorta va a verse de esa manera, ¿ok? Bien, es una anomalía congénita, ¿sí? Y se va a diagnosticar normalmente en la infancia o en la adolescencia. Entonces te va a poner un paciente joven, ¿ok? Se va a sospechar de todo niño, adolescente o adulto, ¿sí? Que tiene una severa hipertensión arterial, ¿sí? Porque no es común que tenga justamente hipertensión arterial. Y principalmente va a tener lo que nosotros decimos déficit de pulso, ¿sí? Donde ¿qué va a pasar? La tensión arterial de los miembros superiores va a ser muy alta y la tensión arterial de los miembros inferiores va a ser muy baja, ¿sí? Eso es característico. Te pone eso en el examen, te pone eso en el caso clínico del paciente y ahí tenés total seguridad, ¿ok? Vas a poder pedir una radiografía, ¿sí? Puedes pedir un seriado esófago gastroduodenal. El seriado esófago gastroduodenal es un método que ustedes van a ver en la tercera del diagnóstico por imágenes que da justamente un material al paciente que es un contraste, ¿sí? Que lo va a tomar por vía oral y te pinta, digamos, te tiñe todo lo que sería el esófago del paciente, ¿sí? Y así vas a poder ver si tenés cualquier anomalía, si hay algo comprimiendo el esófago, etcétera, etcétera, y vas a ver justamente cómo hay justamente la compresión de la aorta sobre el esófago, ¿sí? Bien, puedes pedir una resonancia magnética, cateterismo cardíaco, que está buenísimo, donde vas a entrar en la aorta y vas a ver todas las alteraciones. Y lo que vas a hacer es poner justamente el mismo tratamiento para todo lo que sería el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Donde lo que vas a hacer es poner un baloncito, lo inflas y dejas el stent, ¿sí? Bien. La artritis infecciosa no se suele preguntar, les puse nada más por las dudas para que sepan, digamos, porque es un tema de enfermedades reumáticas que van a ver en el sexto, ¿sí? Pero es importante saber que está asociado a las salmonelas y que si te pide el tratamiento es hipertazo, ¿sí? Bien, la isquemia arterial, ¿sí? Es un cuadro que está asociado a la isquemia, ¿sí? Es la isquemia común que vas a tener en un vaso, ¿sí? Porque puede ser por émbolos, por arteriosclerosis, por arterioembolia, ¿sí? Vasculitis, ergotismo, que es cuando usas la ergotamina, que es un fármaco que vamos a ver en neuro, ¿sí? Síndrome de diatesis trombótica, etcétera. Nada más para que sepan un poco las causas, ¿sí? La clínica, que sería dolor periférico, asimetría de pulso, parestesia, ¿sí? Cianosis con frialdad bien marcada, y etcétera, etcétera. Eso no se suele preguntar porque tipo es un cuadro muy específico. Pero ¿qué vas a usar? Nuestra querida heparina, ¿sí? Y trombolíticos dependiendo del caso, ¿ok? Pero voy directo a lo que se suele preguntar, que es eso, miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Es una patología del miocardio donde tenés una hipertrofia de tamaña importancia, digamos, ¿sí? Que está asociada a causas genéticas, ¿sí? Es segmentada, ¿sí? Y asimétrica, o sea, va a estar en un sector, digamos, del miocardio específico, ¿sí? Que normalmente es o el septum o el tracto de salida. Eso es muy importante porque eso te pone en el enunciado del caso clínico. Te pone que es un paciente que hizo un ecodoppler y se nota una hipertrofia del tracto de salida, ¿ok? Cuando veas eso, es una miocardiopatía hipertrófica, ¿ok? Esta clase es una clase de palabras llave, así que tomen nota porque les juro que sirve, porque me acuerdo que cuando rendí mi final, entraron todo, el final, chicos, es prácticamente un examen de cardio, ¿sí? Así que pónganse las pilas con cardio, porque el final es 70% preguntas de cardio, y entró esa pregunta de miocardiopatía hipertrófica, entró la pregunta de disección aórtica, entró la pregunta de coartación de la aorta, ¿sí? A ver si entró más, aneurisma no entró, pero va a entrar otras cosas que vamos a ver en esa clase, así que tomen nota de las palabras llave, ¿sí? Bien. Normalmente son personas con antecedentes familiares de muerte súbita, otra cosa que suele poner en el enunciado, porque es de causas genéticas, ¿sí? El paciente tiene síncope porque tiene una obstrucción del trato de salida, ¿sí? Entonces, como hay hipertrofia, justamente la sangre que está acá en el ventrículo no va a poder salir. Si no sale, disminuye el flujo en el SARA. Si disminuye el flujo en el SARA, tengo justamente un síncope, ¿sí? Bien. ¿Qué vas a pedir? Vas a pedir un electrocardiograma y un ecodoppler donde vas a ver justamente, en el electrocardiograma vas a ver todo lo que serían las hipertrofias, ¿sí? Y en el ecodoppler vas a ver la hipertrofia del trato de salida, ¿sí? Puedes pedir un cateterismo cardíaco, sí que vas a ver que hay una diferencia de presión justamente entre el ventrículo y el tracto de salida, ¿sí? A ver, ahí está. Además, ¿qué vamos a usar el tratamiento? ¿Sí? Esa parte del signo de broken, no sé qué, no tienen que saber, si no se pregunta eso. Lo que sí tienen que saber es que se nota una hipertrofia del tracto de salida, ¿ok? Bien.
¿Qué vas a usar el tratamiento? Beta bloqueantes o verapamil, depende si quieres para contraindicación, ¿sí? Y si hay algún tipo de obstrucción severa, ¿sí? Que esto me parece muy raro, pero está bueno porque siempre que hay algo raro, nosotros memorizamos esto, ¿por qué? Que es la colocación de un clip o inyección de etanol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el etanol lo que va a hacer es una lisis de miocardio. Entonces vas a aplicar etanol en el miocardio hipertrófico y esto va a alisar justamente todo lo que sería el tracto de salida y por lo menos puedes mejorar el volumen minuto, ¿sí? Bien. Ahora vamos a entrar en todo lo que serían las arritmias, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablemos sobre arritmias, vamos a poder tener bradiarritmias y taquiarritmias, ¿sí? Empecemos por la bradiarritmia. La primera bradiarritmia que vamos a ver es la enfermedad de nódulo sinusal. Y la enfermedad de nódulo sinusal, lo que pasa es que tenés una alteración anatomofuncional, ¿sí? De nódulo sinusal, normalmente en pacientes mayores a 75 años, ¿sí? O pacientes que pasaron por una corrección congénita, o sea, alguna mala formación congénita, fueron corregidos, bueno, era justamente una anomalía anatómica del nódulo sinusal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, ¿sí? El paciente va teniendo cada vez una bradicardia progresiva, ¿sí? Entonces su frecuencia cardíaca va cayendo cada vez más, ¿sí? Y además, que esa es la parte más importante, que es la que pone en el enunciado, otra palabra clave, es el hand grip, ¿sí? El hand grip es eso que ustedes están viendo, que el paciente hace una contracción, relajación, contracción, relajación. Eso ayuda para que el retorno venoso justamente vuelva al corazón, pero en el caso del paciente, ¿sí? Con la enfermedad de nódulo sinusal, no funciona. Por lo menos, por favor, avísenme si ven una pregunta que no tiene eso, pero todas las preguntas que son de enfermedad de nódulo sinusal que vi hasta el momento, te nombra el hand grip, ¿sí? O te nombra el hand grip o te nombra la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cuando vean eso, saben que es una enfermedad de nódulo sinusal. ¿Cómo la tratas? Con verapamilo, beta bloqueantes o marcapaso, ¿ok? Bien. Otra bradiarritmia que vamos a tener es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-Whiite es también una alteración anatomopatológica donde tenés un as, ¿sí? Que es un as de Kent, ¿sí? Yo me acuerdo cuando lo estudié para recordaba de Clark Kent, ¿sí? El Superman. Bien, en ese as de Kent, ¿cuál es el problema? Que cuando tenés el potencial que viaja también por acá, ¿sí? Entonces, por un lado vas a estar despolarizando todo lo que es el corazón derecho, ¿sí? De una manera más rápida y más potente, y puedes tener justamente una reentrada justamente a nivel de nódulo auriculoventricular. Eso puede ser un problemazo, ¿sí? ¿Qué tenés a nivel del electrocardiograma? Tenés acortamiento de PR como si fuera un bloqueo, ¿sí? Tenés un QRS ancho y con una onda que nosotros decimos onda delta, donde en vez de QRS ser así, ¿sí? Va a tener como una pancita a nivel del final del QRS, ¿sí? Y tenés una depresión del ST. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenés un acortamiento de PR, tenés una pancita acá a nivel del complejo QRS, lo que nosotros decimos una onda delta, ¿sí? Y acá no tenés la inversión de ST, pero lo podrías tener, ¿sí? Acá tenés, por ejemplo. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Hacer la ablación, ¿sí? Del as de Kent. ¿Qué es ablación? Es con rayo láser, ¿sí? Justamente, digamos, quemar ese as y hacer su retirada, ¿sí? Bien. Ya en las taquiarritmias, ¿qué va a pasar? En las taquiarritmias vas a tener las supraventriculares y las ventriculares, es decir, las que están arriba, ¿sí? Del nódulo auriculoventricular y las que están justamente asociadas al ventrículo. Las que son supraventriculares está nuestro querido amigo de años, que nosotros estudiamos varios años y nunca entendimos. Bueno, llegó el momento de entenderla, que es la fibrilación ventricular, ¿sí? Ventricular no, la fibrilación auricular. Ventricular ya va a entrar en un ratito. La fibrilación auricular es un tema que nosotros vemos desde fisio, sí, pero nunca la entendimos. Bueno, llegó el momento de entenderla. ¿Qué es lo que pasa? Hay múltiples focos ectópicos a nivel auricular. ¿Qué significa eso? Nosotros normalmente tenemos el nódulo sinusal acá, ¿sí? Que es el jefe, el que comanda. Pero ¿qué pasó? Hubo una huelga, digamos, ¿sí? Entonces ahora, además de tener el nódulo sinusal, voy a tener varios jefes, digamos, y cada uno es egoísta y va a estar diciendo, che, aurícula, contrae, contrae, contrae. Eso va a ser un quilombo, porque ahora tenés varios potenciales en varios lados con diferentes magnitudes, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser un paciente a fracciones de incluso 600 latidos por minuto, ¿ok? ¿Puede pasar que tenga una fibrilación auricular con un valor normal de frecuencia cardíaca o incluso una bradicardia? Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso depende de la compensación del paciente. Pero el paciente va a tener lo que nosotros decimos bolsa de gusanos, ¿sí? La contracción de la aurícula va a ser una contracción anómala, igual ya vamos a hablar. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a la fibrilación auricular? Pregunta que siempre está en el examen, ¿sí? Puede ser por un infarto agudo de miocardio. Fíjense que acá lo que hice fue agarrar el mismo dibujito que usé en la clase de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, son las mismas causas de insuficiencia cardíaca. Infarto, isquemia, hipertiroidismo, ¿sí? Acá me faltó dibujar la tiroides, ¿sí? Una tiroides artística. Bien. Hipertiroidismo, una hipertensión arterial, alcohol, valvulopatía, STEP, EPOC, pericarditis, ¿sí? Pero ¿qué importa? Lo que importa es que como no tenés una contracción, ¿sí? Funcional, porque tenés 600 latidos por minuto, ¿qué va a pasar? Tenés por lo menos 30% menos en el volumen minuto, ¿sí? Eso es un problemazo, ¿ok? Bien, la clínica. La clínica es una clínica que está asociada a alteraciones nerviosas, entonces tienen que repasar todo lo que serían las maniobras semiológicas a nivel neuronal, ¿sí? Porque te van a preguntar en el examen del hospital, ¿sí? ¿Qué maniobras vas a hacer en el paciente con sospecha de fibrilación auricular? Y es importantísimo porque fibrilación auricular se ve mucho, chicos, ¿sí? Los chicos que hacen guardia probablemente ya deben haber visto alguna fibrilación auricular. Yo siempre cuento la historia de mi paciente, que una doctora no quería llevarlo muy en serio, y yo le hice, o sea, cuando el doctor no quiere dar bola al paciente, ¿qué hace? Te manda a vos, ¿sí? Así que me mandó a, hacerle examen físico y etcétera. Yo le hago un electro, ¿sí? Igual yo ya sospechaba porque me decía que tenía disartria, y veo justamente que va a salir el electro, que ya vamos a ver cómo es.
Y además, la primera cosa que hice que fue hacer justamente las maniobras semiológicas. Y haciendo las maniobras semiológicas vi que justamente tuvo una hipotonía. Nada, chao. Inmediatamente ya hablé con la doctora para que llame todo lo que sería la neurocirugía, porque el paciente estaba teniendo justamente un émbolo que llegó a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Por qué tuvo un émbolo que llegó a nivel del sistema nervioso central? Como nosotros tenemos una contracción en bolsa de gusanos, que es decir, que no se contrae de manera efectiva, se va contrayendo como de a poquito, ¿qué pasa? La sangre se empieza a acumular. Se empieza a acumular, y sangre que se acumula se coagula, ¿sí? Bueno, Macías decía que coágulo es post-mortem, pero bueno, acá nada más para que entiendan. La sangre se coagula, y ese coágulo, ¿qué va a pasar? Llega un momento que la aurícula tiene una contracción normal, ¿sí? O sea, está en bolsa de gusanos por mucho tiempo y de la nada, ¡pum!, tiene una contracción normal. Cuando tiene esa contracción normal, va justamente a enviar ese émbolo para todos los lados, o puede ir hacia abajo, donde va a salir por la aorta y invadir a cualquier nivel sistémico, ¿sí? O puede ir hacia atrás y justamente llevar a un TEC, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces el paciente puede tener alteraciones nerviosas de un accidente cerebral isquémico causado por un coágulo que llegó a nivel central, ¿ok? El paciente va a tener déficit de pulso y asimetría, que es la clínica clásica de la fibrilación auricular. Es un pulso completamente regular, ¿sí? Cuando haces la pulsación, o sea, sentís literalmente cualquier cosa. Está en un ritmo que es cualquier cosa menos regular, ¿sí? O sea, se nota al toque. Y la ausencia, el paciente va a tener ausencia de la onda A, así que sería todo lo que nosotros dijimos de las ondas venosas, ¿sí? Bien, a nivel de laboratorio, ¿qué vas a pedir? Vas a pedir función renal, ¿por qué? Porque quieres evaluar justamente si es por una causa inorgánica o también si el paciente está teniendo una insuficiencia renal, ¿sí? Causada por un émbolo que llegó a nivel renal, por ejemplo. Y vas a pedir también todo lo que son las hormonas tiroides para ver si no son las hormonas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroides, recuerden que ¿dónde actuaban? En los receptores beta, ¿sí? Los receptores beta que hacen aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bien, en el electrocardiograma, ¿qué vas a encontrar? ¿Sí? Eso es muy importante. Vas a encontrar lo que nosotros decimos ondas F, que son ondas bien chiquitas, ¿sí? Vas a encontrar las ondas F, vas a encontrar un ritmo que es irregular, ¿sí? Y no va a preceder de onda P, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, en la imagen no se va a poder ver, ¿sí? Pero si lo ves con muchas ganas después, vas a ver que tengo onditas, ¿sí? El ritmo es irregular. ¿Cómo vamos a hacer para ver si el ritmo es irregular? Vamos a tomar, por ejemplo, acá, ¿sí? Veo que... espera. Tuki, bien. Veo que es de acá hasta acá, y cuando voy a ver acá, no concorda, ¿sí? Lo mismo para otro lado. Acá no concorda, acá no concorda, acá no concorda, acá no concorda, entonces sería irregular. Y además de eso, ¿tiene onda P? No, ¿sí? No veo onda P, ¿ok? Bien, o sea, no confundan la onda F con la onda P, sí, ojo. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a solicitar un Holter para ver justamente todo lo que serían las fibrilaciones que están asociadas a un periodo del día nada más. Y voy a pedir principalmente, y lo más importante, esta parte presten mucha atención, que es un ecodoppler, ¿sí? ¿Por qué voy a pedir un ecodoppler? El valor normal de la aurícula, ¿sí? Es de menos 5 centímetros. O sea, en ese momento ustedes, si tienen el corazón sano, van a tener una aurícula menor a 5 centímetros. Bien. ¿Para qué hay que saber eso? Para el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener un tratamiento que es con compromiso hemodinámico, ¿sí? Donde el compromiso hemodinámico sería la tendencia al shock, ¿sí? Bien. Donde lo que voy a hacer es una cardioversión. La cardioversión es el momento ese que viene en la película que dicen hacia atrás y ahí agarran el carrito y pimba, ponen justamente todo lo que sería la cardioversión en el paciente. Bueno, eso es cardioversión, ¿sí? Vamos a hacer una cardioversión a 100 joules si el paciente tiene un compromiso hemodinámico. Si el paciente tiene un compromiso tiroideo que dijimos que se unía a los receptores beta, ¿qué vamos a usar? Beta bloqueantes, ¿sí? Porque así inhibimos el receptor, ¿ok? Eso es pregunta de examen. Bien, ahora, si el paciente no tiene compromiso hemodinámico, vamos a hacer la cardioversión también, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero una tomografía o un ecodoppler, ¿sí? Donde ¿qué vas a hacer? Vas a evaluar el tamaño de la aurícula. ¿Por qué? Porque si la aurícula tiene más de 5 centímetros, no puedes hacer la cardioversión. ¿Por qué no puedes hacer la cardioversión? Porque si la aurícula tiene más de 5 centímetros, hay muchas chances de que hayan varios coágulos ahí. Y cuando hagas justamente la cardioversión en ese paciente, vas a enviar los coágulos a todo el cuerpo del paciente. Y eso es un problemazo, ¿sí? Entonces no vas a hacer la cardioversión en pacientes que tienen más de 5 centímetros. Ya vamos a ver qué se hace. Ahora, si tiene menos de 5 centímetros, o sea, la aurícula está normal, ahí puedes hacer porque hay pocas chances de que haya un coágulo, ¿ok? Bien. Los pacientes que tienen más de 5 centímetros, es decir, no vamos a hacer la cardioversión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar fármacos, que es la mnemotécnica DAV, ¿sí? Digoxina, atropina y verapamina, ¿ok? En la clase de insuficiencia cardíaca vamos a hablar más, de verapamina ya hablamos, pero de digoxina y atropina vamos a hablar bien en la clase de insuficiencia cardíaca. Pero bueno, por ahora sé por qué se usa eso para la aurícula más short a 5 centímetros. Ya la aurícula menor a 5 centímetros vas a hacer la cardioversión, ¿sí? Recordando que la cardioversión del paciente tiene que estar sedado, ¿ok? Ojo, porque si haces una cardioversión en un paciente que no está sedado, lo matas. ¿Ok? Entonces el paciente tiene que estar sedado. Y usamos 100 joules varias veces si necesario vamos aumentando, ¿sí? Hasta que el paciente salga de la fibrilación auricular, ¿ok? Hay otra opción que es una pregunta de examen, que puedes hacer una cardioversión, pero una cardioversión farmacológica. Es decir, vas a usar fármacos antiarrítmicos para hacer la cardioversión del paciente, ¿sí? ¿Qué fármacos son esos? Es la mnemotécnica IVA-PQ, ¿sí? Esa mnemotécnica no es que nadie lo dijo, yo lo inventé, ¿sí? Pero es porque ayuda en el examen y esa pregunta está, incluso me recuerdo que estaba en mi final, ¿sí? Entonces te va a preguntar cuáles son los fármacos que usas si optas en hacer una cardioversión farmacológica. Vas a usar ibultilide, ¿sí? Vernacalan, amiodarona, propafenona y quinidina, ¿sí? Si no funciona, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una anticoagulación con warfarina y ácido comalol y bueno, esperar que el paciente esté anticoagulado para volver a hacer la cardioversión, ¿sí?
Yo les quiero hablar de uno de esos fármacos que es la amiodarona, ¿sí? La amiodarona es un fármaco que se pregunta el efecto adverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un fármaco que deriva de las hormonas tiroides, ¿sí? Es un antiarrítmico que deriva de las hormonas tiroides, T3 y T4, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que hace es inhibir, ¿sí? Canales que son canales de sodio y calcio, ¿ok? Entonces lo que hace es inhibirlos y así inhibe justamente el potencial para la formación de la contracción, ¿sí? O sea, es un antiarrítmico, pero sus efectos adversos, ¿cuáles van a ser? Van a ser, por un lado, el hipotiroidismo. ¿Por qué hipotiroidismo? Porque estoy dando análogos de las hormonas tiroides. Eso da un feedback negativo, ¿sí? Ese feedback negativo lleva a un hipotiroidismo. O sea, no es un fármaco que vamos a usar en pacientes hipotiroides, ¿sí? Puede dar lo que se dice neumonitis. Ay, espera, eso está horrible. Tuki. Puede dar la neumonitis, ¿sí? Puede dar cataratas, ¿sí? Fusaro siempre pregunta ese efecto adverso. Cataratas, ¿sí? Y da una piel con un aspecto azul grisáceo, ¿sí? Además de la neumonitis, también da fibrosis, ¿sí? Fibrosis pulmonar, ¿ok? Entonces hay que saber esos efectos adversos porque se pregunta tanto en interna como también en terapéutica, ¿ok? Bien, otro ataque de arritmia supraventricular que vamos a ver es el aleteo. El aleteo pasa más o menos lo mismo que pasa en la fibrilación auricular, pero el nódulo auricular, sí, el nódulo auricular es muy listo, muy motomami, y lo que hace es inhibir justamente esos potenciales que vienen del nódulo sinusal. Lo dice, acá no me ciela, no voy a enviar eso al ventrículo y lo bloquea. Eso es lo que hace con que el paciente no tenga un cuadro de descompensación, ¿sí? Tiene lo que nosotros decimos 2 para 1. ¿Dónde qué va a pasar? Imagínense que el nódulo sinusal, ¿sí? Envía una frecuencia de 300 latidos por minuto. El nódulo auriculoventricular lo va a bloquear en 2 para 1. O sea, lo que va a hacer es hacer con que pase la mitad de eso. O sea, va a hacer con que pase 150 latidos por minuto hasta el ventrículo, ¿sí? Entonces el paciente queda compensado, digamos, ¿sí? Tiene lo que nosotros decimos ondas en serrucho, que muchos confunden con fibrilación auricular. Pero la fibrilación, eso serían las ondas en serrucho, ¿sí? Después acá para que vean. Pero la fibrilación auricular, ¿sí? O sea, no tiene onda P y es irregular. Pero el aleteo es regular, ¿sí? Fíjense que acá concorda y acá también concorda, ¿sí? Es regular, ¿ok? Esas serían las diferencias entre los dos. El tratamiento que vamos a hacer para frenarlo, ¿con qué? Digoxina, atropina y verapamina, ¿ok? Si el paciente responde mal, ¿qué vamos a hacer? Cardioversión. Cardioversión a 50 showers o podemos usar también amiodarona, ¿ok? Entonces, haciendo un repasito. Para la fibrilación auricular, dependiendo de cada caso, nosotros lo que hacíamos era o usar el DAF o hacer la cardioversión sea a 100 showers o sea con el IVA-PQ, ¿sí? Acá en el aleteo lo que voy a usar es usar también el DAF, ¿sí? O si no responde va a ser una cardioversión pero a 50 showers, ¿sí? La taquicardia supraventricular paroxística es una patología que se da principalmente en pacientes jóvenes. Entonces, normalmente el paciente, del caso clínico, es un paciente joven que estaba caminando en la calle y de la nada se desploma o de la nada tiene palpitaciones, ¿sí? Va a tener una asimetría de pulso, palpitaciones y mareos, ¿sí? Y se da porque hay una reentrada, ¿sí? Del nódulo auriculoventricular hacia el nódulo sinusal. Entonces, eso lleva justamente a una arritmia, ¿sí? Un ataque a arritmia paroxística, es decir, que aparece de la nada, ¿sí? Puede estar asociado a muchos factores factores causales, ¿sí? Pero normalmente en el enunciado te pone siempre que es un paciente joven, ¿sí? Bien. Acá también separamos en con compromiso hemodinámico y sin compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene compromiso hemodinámico, así como la fibrilación auricular, voy a hacer cardioversión. Porque acá, si el paciente tiene compromiso hemodinámico, tengo que frenarlo ahí en el momento, ¿sí? Por eso en la fibrilación auricular hacíamos una cardioversión. Porque no importa si tiene coágulos o no, pero si tiene compromiso hemodinámico, bueno, tenemos que cardiovertir y rezar que no tengan coágulos, digamos. Ahora, tenemos el paciente sin compromiso hemodinámico. El paciente sin compromiso hemodinámico, lo que hacemos es hacer un masaje del seno carotídeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si no funciona, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el AVA, ¿sí? El AVA es adenosina, verapamilo o atenolol, ¿sí? No funciona, hacemos cardioversión, ¿ok? Bien. Después de nosotros tenemos las taquicardias ventriculares, es decir, hasta ahora nosotros estuvimos arriba del seno auriculoventricular, del nódulo auriculoventricular. Ahora vamos a estar abajo. Espera que toma agua. Bien. ¿Qué va a pasar en la taquicardia ventricular? La taquicardia ventricular, ¿sí? Es cuando yo tengo más de 3 extrasístoles, ¿sí? ¿Por qué? Recuérdense que la extrasístoles, que era esto de acá, que se ve así, o sea, esa imagen, guárdenla, porque en el electrocardiograma se ve tal cual, ¿sí? No hay como no saber, no hay como, o sea, si te ponen eso en el examen es arreglado, porque se ve igualito, se ve literalmente así. Recuérdense que yo podría tener 2, ¿sí? Poder una bigeminada, ¿sí? Donde aparece exactamente la misma, o podría tener incluso 3, ¿sí? 3 situaciones donde veo esa extrasístole. Ahora, si veo más que 3, ahora ya no estoy hablando de extrasístole, estoy hablando de una taquicardia ventricular, ¿ok? Como por ejemplo, esto de abajo. Este de abajo, fíjense que si fuera hasta acá, sería una extrasístole todavía. Pero acá se mantuvo. Como se mantuvo, es una taquicardia ventricular ahora, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que puede tener una sostenida cuando tiene más de 30 segundos o no sostenida cuando tiene menos de 30 segundos. ¿Cómo vas a saber eso? Con justamente los cuadraditos, ¿sí? Acá, por ejemplo, es sostenida, ¿ok? Bien, en el examen hay que poner, porque si pones nada más taquicardia ventricular, yo no sé los otros profes, pero Rey, por ejemplo, no te lo toma, ¿sí? Tienes que poner taquicardia ventricular sostenida, taquicardia ventricular no sostenida y monomórfica o no monomórfica. Por ejemplo, fíjense que acá tenés la misma morfología, digamos, o sea, tenés la misma forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras que tenés formas distintas, que te dicen que tenés diferentes
ejes, digamos, de despolarización, ¿sí? Entonces tienes que decir también si es monomórfica o si no es no monomórfica. ¿Cómo vas a saber eso? Fijándose justamente si tienen la misma forma o no. Si tienen la misma forma es monomórfica y si no tienen la misma forma es no monomórfica. Entonces, ¿qué vamos a ver de entre todas en un resumen? Si es una extrasístole, o sea, si es hasta 3, o sea, voy a poner acá, menor a 3, es una extrasístole. Si es mayor a 3, ¿sí? Podría ser más de 30 segundos, ¿sí? Donde voy a tener una sostenida. Y si es menor a 30 segundos, voy a tener una no sostenida, ¿sí? Además de eso, podría tener también monomórfica, es decir, tienen la misma forma, o no monomórfica, que no tienen la misma forma, ¿sí? Eso sería más o menos un resumen de taquicardia ventricular. Normalmente en el consultorio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todo lo que serían las no sostenidas, ¿sí? Gracias a Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Vas a usar fármacos antiarrítmicos, ¿sí? Que van a ser la lidocaína, la amiodarona que ya hablamos, la procainamida y el mexitilene, ¿sí? Se preguntan en el examen, hay que saberlos, ¿sí? Entonces, de esa clase, lo que quiero que ustedes hagan es un papelito, ¿sí? Donde vas a hacer un papelito para tratamientos, ¿sí? Para eso de tratamientos, si es mayor a 5, menor a 5, si es con compensación hemodinámica, sin descompensación hemodinámica, ¿sí? Y vas a hacer otro papelito para mnemotécnicas de fármacos, ¿sí? El DAF, el IVAPQ, la puta madre, ¿sí? ¿Qué es ese? ¿Sí? La puta madre, ¿sí? Para el DAV, la puta madre, el AVA, ¿sí? Y porque si no, nada, infortunadamente hay que memorizarlos, ¿sí? Pero para eso también está la aplicación de flashcard, que fue lo que me salvó. Bien, si persiste, ¿qué vamos a hacer? Tratamos como sostenida, es decir, si a no sostenida le dimos ese tratamiento y persistió, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratarla como, como sostenida, ¿sí? Bien, ¿cuál es el problema de la sostenida? La sostenida, el problema es que tenés una hipoperfusión del SARA, porque claro, tenés un ventrículo que está a 1000, ¿sí? Está full, y eso te da un volumen minuto bajísimo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una cardioversión de 400 joules, ¿sí? Y usar lidocaína o cualquier uno de esos fármacos, ¿sí? O sea, fíjate cuál es el que más memorizas, ¿sí? Y puedes usar cualquier uno. O sea, cardioversión a 400 joules y lidocaína. Ya la fibrilación ventricular, ¿sí? Es una situación que pasa cuando nosotros no podemos frenar justamente la taquicardia sostenida, ¿sí? ¿Qué pasa en la fibrilación ventricular? Tenés una bolsa de gusanos, así como la auricular, pero en el ventrículo, ¿sí? Y el ventrículo está completamente anárquico, es decir, está viviendo su vida. No le importa nada la aurícula, ¿sí? Está viviendo su vida, está en su propio frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea, no le importa nada. Eso es lo que pasa antes del paciente morir, ¿sí? Realmente cuando el paciente muere, que nosotros vemos en las películas que hace ti, 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 bueno, es esa situación que pasa, la fibrilación ventricular. Es muy difícil que el paciente sobreviva a una fibrilación ventricular, ¿sí? El paciente va a tener un síncope si está despierto. ¿Por qué? Porque va a tener un SARA que va a estar muy hipoperfundido, ¿sí? Y va a tener un paro cardiorrespiratorio, lo que produce la muerte, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros meros mortales? Podemos hacer un masaje carotillo, que es cuando nosotros vamos a hacer el RCP en el paciente para tratar de volver justamente ese ventrículo, como pegarle, decirle, che, ubicate. Y vamos a hacer la cardioversión también. Entonces es la clásica escena de película donde hacen el masaje carotillo y la cardioversión, ¿sí? Pero bueno, ni siempre va a funcionar, ¿ok? En la gran mayoría de los casos, infortunadamente, no funciona, ¿ok? Y por último, tenemos el miocardio hibernado, que nada, es una pavada, pero siempre esta pregunta es una pregunta regalada. El miocardio hibernado, que es algo que no sé si está en el libro, es una situación donde tenés varios focos de isquemia, ¿sí? Una acá, una acá, una acá. O si no, tenés un corazón que fue reperfundido de manera aguda, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Hay zonas de ese miocardio que simplemente no funcionan, ¿sí? Están ahí dormidas y no funcionan. ¿Con qué vas a hacer el diagnóstico? Con PET scan, ¿sí? Porque el PET scan es un método que lo que hace es medir justamente de acuerdo a la funcionabilidad del tejido cuáles son las áreas que están funcionando y vas a ver que hay áreas justamente que están alteradas, ¿sí? ¿Qué se pregunta de eso? Se pregunta sobre el método diagnóstico, que es PET scan, ¿ok? Bien, chicos, yo sé que es un montón, sí, pero es un tema importante, por eso, o sea, no nos tocaba ahora ese tema, pero bueno, lo quise adelantar porque es mucha memoria, infortunadamente, pero bueno, empiecen a hablar desde ahora, hagan ese tip del papelito, ¿sí? Porque fue así que entró en mi cabeza y nada, cualquier cosa me